Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo implementar un API REST en Azure App Service utilizando una base de datos de SQL Azure. Les muestro esta API REST que acabo yo de crear, que básicamente lo que tiene es una base de datos de SQL Server, en el cual acá tenemos una simple tabla que tiene nombre, correo y edad. Esto hereda de esta clase que se llama Entity Base, esto con el fin solamente de tener un campo ID y un estado. Entonces, para hacer funcionar esta API REST, yo lo que voy a hacer es ejecutar la terminal y me voy aquí, ¿no? Vamos a listar esta pantalla, vamos a limpiar primero. Y tenemos esta aplicación aquí. Entonces, para poder publicarlo en SQL Server local primero, me voy a asegurar que la cadena de conexión esté apuntando a LocalDB. LocalDB es una base de datos pequeña de SQL Server que viene siempre con Visual Studio. Por el momento todavía no está creado nada. Acá vamos a ver que la aplicación tiene el nombre de la base de datos Instituto Web API. Y por acá no hay ninguna. Eso significa que hay que crearlo a través de Entity Framework. Entonces, para ello yo voy a colocar acá .NET EF, vamos a poner Database Update. Voy a indicar que el proyecto se encuentra en instituto.datos, que es donde está el DB Context, y vamos a especificar acá el proyecto de inicio. En este caso sería Instituto Web API. Le doy Enter y le damos a unos segundos para que empiece a compilar y empiece a crear las migraciones dentro de la base de datos. Ahora aquí, mientras esto se va ejecutando, yo he creado el data seeding, que son datos iniciales para esta tabla. Tenemos tres registros. Entonces con esto ya se ha generado la tabla con los tres registros. Eso quiere decir que yo puedo tranquilamente hacer un refresh por aquí. Y vamos a ver que aquí tengo Instituto Web API. Entonces si vamos a consultar la tabla, podemos colocar aquí select from alumno y ahí tenemos los datos. Entonces, si esto funciona bien, entonces ahora vamos a probar el API REST. Para ello voy a ver nuevamente, vamos a poner aquí .NET, vamos a poner el watch, vamos a correr este proyecto y vamos a poner acá Instituto Web API. El watch sirve para poder visualizar algún cambio que querramos hacer y que queremos que se publique. Entonces acá tenemos nuestra API REST y si nos vamos al get, pues este se tiene que conectar a la base de datos y traernos los registros. Excelente, ¿no? Entonces el API REST funciona súper bien. Ahora, publicar esta API REST en Azure es bastante sencilla. Simplemente lo único que tenemos que hacer, podemos hacerlo de diferentes maneras. La manera más fácil, pero también la más cara, es que yo tengo que conectarme a mi cuenta aquí en Visual Studio, la cuenta que yo tengo sincronizada con Azure. Entonces podemos hacer clic derecho aquí donde dice Web API, nos vamos a Publish y desde acá yo me puedo conectar a mi cuenta de Azure y escoger cuál va a ser el App Service que voy a utilizar para publicar. Para esta ocasión no vamos a hacer este paso porque esta es la opción más cara. Si queremos hacer la parte más fácil y más gratuita, entonces tenemos que hacer los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer es acercarnos al portal de Azure y en mi caso yo voy a crear aquí un Web Service. Vamos a darle Create, vamos a darle Web App, esperemos a que cargue el asistente y vamos a crear, para ese caso vamos a crear un nuevo grupo de recursos. Por ejemplo, acá le voy a colocar YouTube. Entonces aquí le doy OK y acá le vamos a poner Instituto Web App. Para este caso, entonces vamos a publicar código y esto es net 7, así que yo voy a escoger acá el stack, va a ser net 7. Para hacerlo simple, vamos a trabajarlo con Windows. Entonces aquí vamos a escoger, por ejemplo, el data center, vamos a poner Central US y acá yo voy a escoger cuál va a ser el precio que voy a utilizar para este proyecto. Para este caso vamos a poner el free. Esto nos da 60 minutos al día. Vamos a Next a Deployment. Acá yo puedo configurar el GitHub Actions para hacer una integración continua, pero para este caso lo vamos a obviar. Vamos a Networking, le vamos a indicar que esto va a tener acceso público. Vamos al Monitoring, acá le vamos a decir que no. Vamos a los tags, bueno, en este caso no lo voy a crear. Y acá simplemente va a validar que efectivamente todo esté correcto.
y vamos a proceder a la creación de nuestro proyecto. Y mientras esto se va inicializando, podemos ir abriendo, vamos a crear un servidor de SQL Server. Entonces para ello nos vamos a donde dice Storage, pero ya estaba creando el recurso, vamos a sacar a SQL Servers, vamos a crear un servidor SQL Server. Entonces en este caso yo voy a escoger aquí YouTube, que es el grupo de recursos, y aquí vamos a darle un servidor. Entonces vamos a poner acá Instituto Server. También le voy a decir que esté en el mismo data center, Central US, y vamos a decirle que utilice autenticación SQL. Y acá vamos a darle un acceso con usuario, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ponerle developer y vamos a darle un password a este usuario. En mi caso no estoy utilizando Entra Only Authentication porque esto es con el Active Directory, Azure Active Directory. Para este caso solamente vamos a utilizar autenticación SQL. Y vamos a networking también, al siguiente paso. Acá me pregunta por el tema del firewall si quiero que los servicios de Azure puedan acceder a este recurso. Vamos a decirle que sí, porque esa es la idea. Vamos a Additional Settings. Vamos a ponerle que no voy a habilitar el Microsoft Defender. Y por ahora esto no va a costar, porque todavía no hay ninguna base de datos. Entonces ahora nos vamos a crear. Y mientras esto está validando, vamos a esperar un poco más. Está, se empieza a crear entonces nuestro servidor. Ahora el servidor evidentemente va a estar en blanco. Ahora, si nos fijamos nuevamente en el proyecto, vamos a ver que el archivo App Settings Development tiene una cadena de conexión que representa mi base de datos local. Esto quiere decir que mientras yo corra el API REST dentro de mi computadora, este no va a tener ninguna implicancia en algún servidor externo. Cualquiera puede descargar este proyecto y literalmente subirlo a su propia nube. Y no hay ningún problema con eso. Pero ¿cómo especificamos ahora la cadena de conexión que va a tener nuestro servidor externo? Una buena práctica siempre es nunca colocar aquí la cadena de conexión. Otro dato importante también es que yo estoy utilizando el archivo development. Quiere decir que esto de acá solamente está en desarrollo, mientras yo esté depurando. Pero ahora si quisiera que se conecte a un servidor externo, entonces podría editar este propio archivo o bien crear un archivo que diga appsettings.production.json. Pero no vamos a hacer ninguna de las dos porque dentro del código fuente no quiero exponer la información privada. Ahora, como ya mencioné, desde aquí podemos hacerle simplemente un clic derecho y le damos aquí en el lápiz y le damos la opción Publish. Y desde acá nos podemos conectar a nuestro servidor de SQL Azure. Esperamos a que esto ya esté creado. Vamos acá donde dice SQL Servers. Todavía no lo termina porque todavía está haciendo la implementación. Aunque ya debe haber terminado. Vamos acá a Refresh. Vamos aquí al Go to Resource. Y efectivamente ya tenemos nuestro servidor. Ahora vamos a crear la base de datos. Vamos a darle a crear. Y en este caso me dice si quiero aplicar a la oferta de una base de datos completamente libre, gratuita. Vamos a poner aquí que aplico a la oferta para que esto no me cueste. Y ahí está, $0. Y ahora aquí yo voy a especificar cuál va a ser el nombre de mi base de datos. Vamos a ponerle Instituto DB. Esto se mantiene en el grupo de recursos, en el mismo data center. Vamos a decirle si queremos un pool elástico, por ahora vamos a decirle que no. Y vamos a ponerle que mi entorno va a ser desarrollo. Por lo tanto, no va a tener mucho gasto tampoco, ¿no? Para no hacer un costo excesivo. Entonces, vamos a ponerle Review and Create. Le damos en Create. Y esta base de datos va a estar en blanco. Ahora, una vez que se cree la base de datos, yo puedo configurar el firewall para que yo pueda conectarme desde el mismo Management Studio directamente hacia mi base de datos. Entonces, hay varias formas de implementar la base de datos. La primera es que yo puedo sacar un backup de la base de datos que yo tengo aquí y subirlo a través de una cuenta de almacenamiento de Azure y luego restaurar la copia. Esa es una opción. La segunda opción es que yo me pueda conectar directamente desde acá y ejecutar las migraciones con el mismo comando que probé hace un momento para que todo el esquema de base de datos se cree también directamente ahí. La otra forma
es que yo pueda modificar el código del programa del API REST y en el caso de Entity Framework Core, entonces utilizar un scope. Entonces, en este scope yo voy a hacer que se ejecute la migración ni bien se conecte contra la base de datos. Entonces, de esta manera es como haber ejecutado el comando del .NET EF Database para que se cree la base de datos. Vamos a ir por este enfoque para que este no revele esta información. Entonces, una vez que ya se empieza a crear la base de datos, podemos proceder, vamos a abrir otra pestaña y vamos a configurar primero nuestro App Service. Entonces, nos vamos al App Service, vamos a poner por acá, App Service, vamos a filtrar, Instituto Web API. Entonces, para que la cadena de conexión no se exponga, nos vamos acá donde dice Configuration y ahora nos vamos acá donde dice Connection Strings. Entonces, aquí yo puedo colocar el nombre de la conexión. En este caso, en nuestro proyecto, la conexión se llama conexión. Entonces, este es el nombre que le vamos a dar aquí. Vamos a poner el valor para conectarnos. Primero acá la vamos a indicar que es SQL Azure. Y mientras la otra pestaña estaba completando, entonces nos vamos acá a Go to Resource. Y ahora nos vamos a donde dice Show Database Connection Strings. Y acá nos muestra en la parte de abajo cuál va a ser la cadena de conexión que se va a utilizar para conectarnos a esta base de datos. En nuestro caso no estamos usando Azure Active Directory, sino que estamos usando un usuario y un password. Entonces yo voy a venir a copiar este valor acá y lo voy a pegar aquí. Con la única diferencia que tengo que cambiar acá el password. Bueno, yo le he puesto un password muy sencillo y no voy a habilitar la conexión desde mi IP. Así que simplemente aquí le doy OK y le doy Save. Entonces, esta configuración solamente afecta a esta instancia que está en App Service de Azure. Eso significa que yo puedo publicar directamente aquí en este Web API, perdón, en este App Service, y esa configuración que acabo de hacer no tiene por qué afectar en nada. Simplemente tiene que tener el mismo nombre. Entonces, para no tener que volver a conectarme, simplemente voy a descargar acá el perfil de publicación y ya está. Entonces, ahora sí, ya puedo proceder a crear aquí. Clic derecho, vamos a Publish y vamos a agregar un perfil de publicación. En este caso vamos a importar un archivo. Vamos a Browse, vamos por acá a tener el último archivo que acabo de descargar y le vamos a dar Finish. Este es un archivo encriptado, el cual contiene ya toda la conexión, las credenciales para poder conectarme a este App Service. Como este es un App Service que funciona con Windows, entonces este asistente va a funcionar perfecto. Si seleccionamos un App Service que sea de Linux, este no va a tener efecto, no voy a poder publicar desde acá, ya tendría que hacer la publicación a través de un FTP o a través de integración continua. En este caso lo vamos a dejar así tal cual como está y le vamos a dar Publish. Esperamos unos segundos. Entonces esto empieza a compilar, pero esta vez va a configurar en el modo Release. Y al estar en el modo release, entonces no va a tomar en cuenta la cadena de conexión que está dentro del archivo development. Si bien el archivo development también se sube, este no es tomado en cuenta al momento que carga la aplicación. Entonces acá empieza a subir los archivos. Esperamos un poco más. Y mientras esto va sucediendo, entonces vamos por aquí. Y ahora vamos a configurar los datos de conexión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acá donde dice Overview. Y vamos a poner aquí esta opción que dice Set Server Firewall. Entonces acá tenemos que decirle cuál va a ser los accesos. En este caso, ¿no? Nos aseguramos nuevamente que todos los servicios de Azure pueden acceder a este servidor. Si esta opción no está marcada, entonces no va a haber forma en que nuestro App Service se pueda comunicar con nuestro servidor de SQL Server. Entonces, solamente para esta ocasión voy a añadir acá mi IP local. Entonces acá yo le presiono este botón y voy a tener que coger mi IP. Esto no va a tomar la IP, ojo, de nuevo. Qué raro. Bueno, no importa. Acá podría colocar una regla, un rango, pero vamos a dejarlo así mejor. Voy a descartar esto porque no voy a hacer ningún cambio, simplemente quiero que esté ahí.
y ahorita vamos a ver que esta aplicación tiene que estar desplegada. Regresamos a Visual Studio y listo, dice que ya está. Entonces vamos por acá, vamos a ubicar nuestro web API y vamos a poner acá donde dice Default Domain y le hacemos clic. Ahora, en modo desarrollo está habilitado el Swagger, ¿ok? Entonces el Swagger no se va a ver durante la publicación, así que por lo tanto la URL no va a tener un efecto. Entonces esa URL no la voy a ver, pero lo que sí voy a poder visualizar es este API alumnos. Entonces yo voy a copiar esta URL que no tiene ningún parámetro y vamos a intentar hacer la llamada. Esto se tiene que conectar con la base de datos y ahí está. Entonces tenemos un API REST completamente configurado con una base de datos que está en la nube. Y de esa manera entonces ya tenemos nuestra aplicación desarrollada.